Y si te dijera que existen pecados tan graves, tan finales, que ni siquiera Dios, en toda su misericordia, podrá perdonarlos jamás, sí, Dios es amor. Su gracia es más amplia que el cielo y su paciencia más profunda que el mar. Pero la Biblia es clara. Hay límites. Hay líneas espirituales que, una vez cruzadas, no tienen regreso. Y lo más alarmante es que muchos están cruzando esas líneas hoy sin darse cuenta. En este video revelaremos los 6 pecados más aterradores que, según la palabra de Dios, ya no pueden ser perdonados. Algunos te los imaginas, otros te van a estremecer. Pero todos ellos nos gritan una verdad eterna. Dios es santo y su justicia no puede ser burlada. Pero este no será un mensaje para juzgar, sino para despertar, porque el Espíritu Santo está buscando a hombres y mujeres que no jueguen con la gracia, que no crucen los límites del Espíritu y que estén dispuestos a examinar su corazón antes de que sea demasiado tarde. Hoy no solo vas a aprender cuáles son esos pecados que sellan el destino de un alma, también vas a descubrir cómo evitarlos, cómo volver a escuchar la voz del Espíritu y cómo vivir una vida que no termine en condenación eterna. Te advierto desde ahora, el pecado número 4 ha arrastrado multitudes al infierno sin que se dieran cuenta, y el número 5 puede estar marcando tu vida en este mismo instante. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios esta oración breve, como una señal de reverencia y entrega. Señor, examina mi corazón, hazlo ahora, no por rutina, sino como un acto profético. Que esas palabras sean tu declaración pública de que estás dispuesto a dejar el pecado antes de que el pecado te deje sin retorno. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y dale me gusta al video. No lo haces por mí, lo haces porque cada clic es un grito de advertencia que puede llegar a alguien justo a tiempo. Juntos estamos levantando una voz que el infierno no puede silenciar. Ahora sí, abre tu mente, abre tu espíritu y prepárate para una verdad que puede marcar tu eternidad. Empecemos. Primer pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Puede una persona cometer un pecado tan definitivo que lo separe eternamente de Dios sin posibilidad de redención? La respuesta, aunque impactante, es sí. La Biblia lo llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y según las palabras de Jesús, es el único pecado que jamás será perdonado, ni en esta vida ni en la venidera. Pero, ¿qué significa realmente blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Y cómo alguien podría llegar a ese punto sin siquiera notarlo? Para entenderlo, necesitamos regresar al contexto de las palabras de Jesús en Mateo 12, 31-32. Allí, el Maestro acababa de liberar a un hombre poseído por un demonio. La multitud, asombrada, reconocía el poder divino que operaba a través de él. Sin embargo, los fariseos, endurecidos por la envidia y la arrogancia, dijeron algo terrible. Este hombre expulsa a los demonios por el poder de Beelzebú, príncipe de los demonios. Fue entonces cuando Jesús pronunció una advertencia escalofriante. Por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Este no fue un simple comentario equivocado, fue un rechazo consciente y deliberado de la obra del Espíritu de Dios, atribuyéndola al diablo. Lo que los fariseos hicieron no fue ignorancia, fue resistencia intencional a la verdad que ya conocían. Entonces, blasfemar contra el Espíritu Santo no es simplemente decir algo ofensivo o tener una duda en medio del dolor. Es un acto mucho más profundo, es mirar la obra de Dios, reconocerla interiormente y aún así rechazarla voluntariamente. Es resistirse al llamado del Espíritu, no una vez, no en un momento de debilidad, sino de forma persistente, intencional y definitiva. Es apagar la voz de la conciencia hasta ya no oírla. Es cerrar el corazón con tanta fuerza que ni el Espíritu Santo puede entrar para traer convicción o arrepentimiento. Pero aquí viene la pregunta más importante. ¿Cómo saber si una persona ha cometido este pecado? La mayoría de las personas que se angustian por esta posibilidad en realidad no lo han cometido, porque si todavía hay temor, dolor por el pecado,
deseo de reconciliación, sensibilidad espiritual, entonces el Espíritu Santo sigue obrando. El verdadero peligro está en aquel que ya no siente nada, que ha silenciado por completo la voz de Dios, que vive en una rebelión tan constante que su corazón se ha endurecido hasta el punto de no retorno. Y eso no sucede de la noche a la mañana. Sucede cuando ignoramos la corrección una y otra vez, cuando justificamos lo que sabemos que está mal, cuando convertimos en hábito aquello que el Espíritu ya nos mostró que es pecado, cuando hacemos callar la voz interior que nos dice detente, hasta que un día ya no la escuchamos más. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es solo un acto, es un estado del alma, un lugar espiritual desde donde ya no hay arrepentimiento porque ya no hay conciencia de pecado. La persona ha visto la luz y la ha llamado tinieblas. Por eso este pecado es tan peligroso. No tiene que ver con caer, sino con resistirse al único que puede levantarte. Ahora bien, no basta con entender qué es. Hay señales tempranas que deben encender nuestras alarmas espirituales. Cuando ignoras sistemáticamente la convicción del Espíritu, cuando justificas tu pecado sin ningún deseo real de cambiar, cuando sientes que el mensaje de la cruz ya no te conmueve, cuando escuchas la palabra y no te mueve a nada. Si alguna de estas señales está presente, no es tarde, pero es urgente. El Espíritu Santo es la única persona que puede llevarte al arrepentimiento genuino. Él convence de pecado, revela a Cristo, ablanda el corazón y abre el camino hacia la salvación. Pero si lo resistes continuamente, si rechazas su llamado con dureza y orgullo, si declinas una y otra vez su invitación a volver a casa, llegará un punto donde Él dejará de hablar y tú dejarás de escuchar. En ese momento no es que Dios no quiera perdonarte, es que tú has rechazado por completo al único que podía guiarte hacia ese perdón. Y aquí está la verdad más aterradora. Dios respeta tu decisión. No fuerces ese límite, no cruces esa línea, no apagues la voz del Espíritu. Si aún puedes sentir su presencia, si tu corazón aún se conmueve, si en este momento sientes que esto es para ti, corre a Él. No esperes a perder esa sensibilidad, porque cuando el corazón se endurece del todo, la gracia ya no encuentra espacio para entrar. Este no es solo un pecado, es el punto final de una vida que ha cerrado sus puertas a Dios, y quien llega ahí ya no puede regresar. Pero si estás leyendo esto, si llegaste hasta aquí, aún no es tarde. Responde, escucha, vuelve. Porque mientras el Espíritu todavía llama, la puerta sigue abierta. Segundo pecado, destruir el templo de Dios. Dios no creó tu cuerpo para el pecado, sino para que fuera su templo. Esta no es una metáfora bonita ni una idea simbólica. Es una verdad espiritual profunda. El apóstol Pablo lo declara claramente en 1 Corintios 6:19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Tu cuerpo le pertenece a Dios, fue comprado con la sangre de Cristo, y usarlo para propósitos que lo corrompen es un acto directo de rebelión espiritual. Este pecado no siempre se comete de forma escandalosa, muchas veces se manifiesta en silencio a través del descuido, la adicción o el deseo mal canalizado. Uno de los ataques más graves contra el templo de Dios es el pecado sexual. La fornicación, el adulterio y la pornografía no solo corrompen el alma, sino que también contaminan el cuerpo. En 1 Corintios 6:18 leemos, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es decir, el daño no es solo espiritual, es físico, emocional y profundo. Cuando usas tu cuerpo fuera del diseño divino, estás profanando un altar que fue hecho para la gloria. Otro acto que destruye el templo es la esclavitud de las adicciones. Drogas, alcohol, comida en exceso o el culto a la estética. Todo lo que domina el cuerpo termina esclavizando el alma. Tu cuerpo fue diseñado para glorificar a Dios, no para servir a ídolos modernos. También está el suicidio, una decisión trágica y definitiva. Cuando una persona toma su vida, rompe de forma radical con el propósito eterno que Dios había asignado.
Nadie tiene autoridad sobre su propia existencia. Solo el Creador puede dar y quitar la vida. ¿Y qué decir del aborto? Es la destrucción de un templo antes de que siquiera se construya. La vida comienza en el vientre, y quitarla es tocar algo sagrado. Aunque el mundo lo apruebe, Dios no cambia su estándar. Ahora bien, este pecado también puede ocurrir por negligencia, cuando abandonas tu salud, ignoras señales de agotamiento o desprecias el cuidado físico. El descuido continuo también profana el templo. Detente un momento y pregúntate, ¿cómo estás tratando el cuerpo que Dios te dio? El Espíritu Santo quiere habitar en ti, pero no puede permanecer donde reina la corrupción. Si el templo está sucio, la gloria se retira. Si el altar está caído, el fuego se apaga. Este pecado es grave porque afecta directamente la morada de Dios. No se trata solo de conducta externa, sino de una desconexión interna con el valor que Dios ha puesto en ti. Pero si reconoces tu error, aún puedes rededicar tu cuerpo como lugar santo. Dios no busca perfección física, sino rendición. Él quiere templos vivos, no estructuras vacías. Y hoy, si escuchas su voz, puedes permitirle limpiar, restaurar y volver a habitar lo que una vez le fue arrebatado. Tercer pecado: apostatar de la fe. No hay pecado más doloroso de ver que el de alguien que caminó con Dios y luego le dio la espalda. No se trata de una caída por debilidad, ni de una lucha momentánea. Se trata de una decisión consciente de rechazar la fe que una vez se abrazó, de negar al Salvador que una vez se proclamó, de abandonar al Espíritu que una vez habló al corazón. La Biblia llama a esto apostasía y nos advierte de su gravedad en Hebreos 6:4-6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y participaron del Espíritu Santo, si recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. No es una advertencia ligera, es una señal de que sí existe un punto de no retorno, un momento donde la dureza del corazón llega a tal extremo que la gracia ya no tiene dónde entrar. Se trata de aquellos que conocieron la verdad, experimentaron el poder de Dios, pero luego eligieron despreciarlo abiertamente. Judas Iscariote es el ejemplo más claro. Caminó con Jesús, vio milagros, escuchó la palabra viva, pero lo traicionó con un beso. Su corazón fue endureciéndose poco a poco, hasta el punto de pactar con los enemigos de Dios. No fue una caída. Fue una entrega voluntaria al enemigo. Demas, mencionado por el apóstol Pablo, es otro caso. Alguien que servía en el ministerio, pero que amó este mundo y me abandonó. 6 Timoteo 4:10. ¿Cuántos hoy están siguiendo ese mismo camino? Comenzaron encendidos, apasionados, pero poco a poco cambiaron a Cristo por el confort, la fama o el pecado oculto. Es fundamental entender que apostatar no es caer. Todos tropezamos, todos pasamos por desiertos, pero el apóstata no lucha, renuncia, no llora, se justifica, no busca volver, se burla de lo que dejó. Y cuando el corazón llega a ese nivel de frialdad, ya no hay espacio para el arrepentimiento. No porque Dios no quiera perdonar, sino porque la persona ya no desea ser perdonada. Ha cruzado la línea del desprecio, donde lo santo le parece absurdo y lo eterno irrelevante. Este pecado no se comete de un día para otro. Es el resultado de pequeñas decisiones: descuidar la oración, ignorar la palabra, dejar de congregarse, tolerar el pecado sin arrepentimiento, endurecerse frente a la corrección. Esas grietas, si no se cierran a tiempo, terminan derrumbando toda la estructura de la fe. Ahora bien, si al escuchar esto sientes temor, convicción, deseo de volver, no has apostatado, porque el apóstata ya no escucha, ya no siente, ya no quiere volver. Si tú todavía puedes temblar ante la voz de Dios, entonces Él aún está obrando. La apostasía es el resultado de rechazar a Jesús tantas veces que el corazón se vuelve piedra. Pero si hoy tu corazón aún late con la esperanza de reconciliación, no estás perdido. Solo recuerda, la fe no se abandona de golpe, se descuida lentamente.
No permitas que tu alma se enfríe al punto de no retorno. No cambies la eternidad por una emoción pasajera. No dejes que el cansancio o el pecado apaguen lo que un día ardía en tu interior, porque cuando alguien se aleja definitivamente del Señor, no es Él quien los echó, es la persona quien eligió no volver. Cuarto pecado: tomar la marca de la bestia. Hay decisiones en la vida que marcan un rumbo, pero hay una decisión que, según la Biblia, sella el destino eterno. Una elección irreversible. Apocalipsis 13 y 14 describen un momento profético en el cual toda la humanidad será puesta frente a un dilema definitivo: adorar a Dios o al anticristo. El texto no deja lugar a dudas, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Apocalipsis 13, 16, 17. Esta marca no es un símbolo inocente ni una medida económica, es una declaración espiritual. Es una alianza con el sistema de la bestia, un pacto de lealtad con el enemigo de Dios. Quien la recibe, según Apocalipsis 14, 9, 11, queda condenado sin posibilidad de redención. Pero, ¿qué representa realmente esta marca? Más allá de teorías y debates tecnológicos, la Escritura señala que su esencia no es física, sino espiritual. Es una marca que manifiesta una adoración, y el problema no está solo en tenerla, sino en lo que representa rendirse ante el anticristo. Algunos se preguntan: ¿puede un cristiano ser engañado y tomarla sin saberlo? La respuesta no es sencilla, pero sí bíblica. La marca será aceptada por quienes se nieguen a amar la verdad. El apóstol Pablo lo explica en 2 Tesalonicenses 2, 10, 12. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Es decir, no se trata de ignorancia, sino de rebeldía. Nadie tomará esta marca por accidente, pero sí lo harán quienes prefieran el mundo antes que a Cristo, aunque hayan escuchado el Evangelio. La marca será la culminación de un proceso. Antes de ser visible, será aceptada internamente, en la mente, en las convicciones, en la conciencia rendida al sistema del mundo. Muchos ya están caminando hacia ella sin notarlo, porque han alineado su vida con valores que niegan a Dios. Han intercambiado verdad por tolerancia, obediencia por conveniencia. Las señales del tiempo final están claras: gobiernos globales centralizados, presión social para conformarse, tecnología capaz de controlar y una creciente hostilidad hacia la fe verdadera. Todo apunta hacia un escenario profético. No estamos aún en la marca literal, pero sí en su antesala. El sistema ya se está estableciendo, y millones lo están aceptando sin discernimiento. Por eso, este pecado es irreversible, porque no será solo una acción externa, sino la evidencia de una entrega completa al espíritu del anticristo. Una vez marcada, el alma habrá cruzado el umbral de la rebelión final. Pero hoy, mientras la marca aún no ha llegado, hay tiempo para decidir a quién perteneces. Si tu fidelidad está dividida, si tu fe es tibia, si tu alma duda ante la presión del mundo, es el momento de afirmarte. Porque cuando llegue el día de la decisión final, no habrá margen para titubear. Y los que no estén firmes serán arrastrados. Quinto pecado: pecado persistente sin arrepentimiento. A veces el pecado no aparece como una gran caída, sino como una cadena de pequeñas decisiones, repetidas una y otra vez, hasta que el alma ya no distingue el bien del mal. La Biblia habla con claridad sobre esta condición en Hebreos 10:26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Este versículo no se refiere a una caída accidental, ni a una lucha sincera. Habla de un pecado persistente y deliberado, de continuar en lo que sabemos que está mal, con plena conciencia y sin intención de cambiar. Es el peligro de jugar con la gracia, creyendo que siempre habrá tiempo para arrepentirse más adelante. Pero llega un punto donde el corazón se endurece tanto que el arrepentimiento ya no brota. No porque Dios no lo quiera, sino porque la persona ya no lo desea.
La Biblia nos da ejemplos de esto. Esaú, por ejemplo, menospreció la bendición espiritual y la vendió por un plato de comida. Más tarde quiso recuperarla con lágrimas, pero ya era tarde. En Hebreos 12:17 leemos que no halló lugar para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Otro caso es el de Faraón, que después de cada plaga decía que iba a obedecer, pero apenas pasaba el juicio, volvía a endurecerse. Su pecado no fue solo rebelarse, sino persistir en esa rebelión, burlándose del tiempo de gracia. Hoy, muchos viven bajo la falsa seguridad de que Dios siempre perdona. Sí, su misericordia es inmensa, pero no es eterna para el que la desprecia. La gracia no es una licencia para pecar, es una oportunidad para arrepentirse antes de que sea tarde. El pecado persistente se disfraza de costumbre. Dios me entiende. Yo sé que está mal, pero no puedo cambiar. Lo voy a dejar, pero todavía no. Cada una de esas frases revela un corazón que ya ha empezado a endurecerse. Y si no se detiene, pronto no habrá más convicción, ni dolor, ni deseo de volver. Estas son algunas señales de un corazón endurecido. Escucha la palabra sin sentir nada, justifica lo que antes llamaba pecado, se molesta con la corrección, cree que aún está bien con Dios, aunque vive lejos de Él. El gran peligro es que la persona sigue hablando de fe, sigue yendo a la iglesia, sigue sirviendo, pero ya no se arrepiente. Ha aprendido a convivir con el pecado, a apagar la voz del Espíritu, a caminar sin la presencia de Dios y a creer que todo está bien. Pero la Biblia no dice que serán salvos los que comenzaron bien, sino los que perseveraron hasta el fin. Si vives en pecado y no sientes dolor, no te tranquilices, preocúpate, porque puede ser señal de que ya has cruzado un límite interior que solo el quebranto profundo puede restaurar. Este pecado es grave porque no ocurre de una vez, sino en silencio. No lo ves venir hasta que ya estás lejos. Pero hoy, si puedes oír su voz, no endurezcas tu corazón. La gracia sigue abierta, pero no lo estará para siempre. Sexto pecado, no perdonar a otros. Entre todos los pecados que los seres humanos tienden a justificar, la falta de perdón ocupa un lugar central. A menudo se disfraza de dignidad, de autoprotección o de memoria justa, pero a los ojos de Dios, retener el perdón no es una reacción legítima, es una transgresión peligrosa que bloquea el cielo. Jesús fue claro e innegociable en Mateo 6:15. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El mensaje no necesita interpretación. Si no perdonas, tampoco serás perdonado. No importa cuántas oraciones hagas, cuánta Biblia leas o cuánto sirvas en la iglesia, sin perdón tu relación con Dios queda estancada. Jesús ilustró esta verdad en una de las parábolas más impactantes, la del siervo despiadado, Mateo 18:20. Un hombre le debía a su rey una suma imposible de pagar. Suplicó misericordia y el rey, movido a compasión, le perdonó toda la deuda. Pero ese mismo hombre, al salir, encontró a un compañero que le debía poco. En lugar de extender la misma gracia que recibió, lo agarró, lo estranguló y lo metió en prisión. Al enterarse, el rey lo reprendió con furia. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Jesús cierra con una advertencia que retumba: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón. ¿Por qué es tan grave este pecado? Porque niega la esencia del Evangelio. Fuimos perdonados no porque lo merecíamos, sino por gracia. Cuando negamos ese mismo perdón a otros, estamos declarando con nuestras acciones que no hemos entendido lo que se nos dio. El rencor y la amargura no son heridas pasivas, son cadenas espirituales. Alimentarlas contamina el alma, endurece el corazón y abre puertas a la opresión. Muchas personas no logran avanzar espiritualmente no porque no oren o no ayunen, sino porque guardan odio, juicio o heridas no resueltas. No perdonar afecta tus relaciones, tu salud emocional, tu paz interior y tu eternidad. Es como beber veneno esperando que el otro sufra.
pero el alma que se contamina con la falta de perdón termina secándose por dentro. El perdón no significa negar el dolor ni justificar al ofensor, significa decidir que el pasado no te definirá y que el amor de Cristo será más fuerte que tu herida. Es un acto de obediencia, no de emoción. Y cuando perdonas, no liberas al otro, te liberas tú. Jesús no colocó condiciones para perdonarte. ¿Por qué tú las colocas para perdonar? El perdón no cambia el pasado, pero transforma tu presente y desbloquea tu futuro. Si guardas amargura en tu corazón, no lo racionalices, no lo maquilles de justicia. Dios no trata con los heridos que se victimizan, sino con los heridos que obedecen. Y no hay obediencia sin perdón. Después de escuchar los 6 pecados más graves que pueden sellar el destino eterno de un alma, quizás una pregunta esté temblando en tu interior. ¿Y si yo he cometido alguno de ellos? ¿Y si ya es demasiado tarde para mí? Detente, respira, todavía hay esperanza. La primera señal de que el Espíritu Santo aún está obrando en ti es justamente lo que sientes ahora. La culpa, el peso, el temblor, el dolor por el pecado no son condenación, son una invitación divina, son la prueba de que Dios no ha soltado tu alma. Porque cuando el Espíritu Santo se retira, lo primero que desaparece es la sensibilidad espiritual. Y si tú aún puedes llorar, estremecerte, anhelar reconciliación, entonces el camino no está cerrado. Dios no busca corazones perfectos, busca corazones que se quebranten. Mira a David, rey de Israel, ungido, visto por todos como ejemplo, pero cayó, y no fue una simple caída. Adulterio, mentira, asesinato, todo lo que pudiera parecer imperdonable, lo hizo. Pero cuando fue confrontado por el profeta Natán, no se justificó, no se excusó, no culpó a nadie. Cayó de rodillas y dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51:4, ese clamor fue sincero y Dios lo escuchó. Mira a Pedro, que negó a Jesús 3 veces en la noche más oscura, juró que no lo conocía, se mezcló con los que lo golpeaban. Y luego, cuando sus ojos se cruzaron con los del Maestro, salió y lloró amargamente. Ese llanto no fue solo culpa, fue arrepentimiento verdadero, y Jesús lo restauró, no con condena, sino con un nuevo llamado, apacienta mis ovejas. Y luego está el ladrón en la cruz que había desperdiciado toda su vida, que estaba colgado, moribundo, con el juicio humano y divino sobre él. Pero en el último momento miró al crucificado y dijo, acuérdate de mí. Jesús no le pidió pruebas, ni antecedentes, ni perfección. Solo le respondió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque el arrepentimiento sincero, aunque llegue en los últimos segundos, abre la eternidad. Por eso, si al escuchar todo lo anterior sientes temor, incomodidad o dolor, no huyas, agradece, el Espíritu Santo aún está tocando la puerta, y si Él aún llama, es porque aún quiere entrar. Muchos creen que el juicio de Dios cae sin advertencia, pero no es así. Antes del juicio viene la convicción. Antes de la condena llega el clamor del Espíritu. Antes del cierre definitivo de la puerta, Dios golpea una vez más. Puedes escucharlo, no ignores la voz, no calles la inquietud, no endurezcas tu corazón, porque los que aún tienen esperanza son los que aún pueden responder. Hoy no es un día más. Hoy puede ser el punto de inflexión de tu vida espiritual. Aún puedes volver, pero debes hacerlo mientras se escuche la voz. Después de comprender que todavía hay esperanza para quienes oyen la voz del Espíritu, es necesario detenernos y observar con sobriedad otro peligro que acecha a millones de personas, incluso dentro de la iglesia. No es un pecado ruidoso, no causa escándalo, no provoca escarmiento inmediato. Es, de hecho, uno de los pecados más invisibles y al mismo tiempo más letales, la indiferencia espiritual. No hablamos de alguien que rechaza abiertamente a Dios, ni de quien se burla del Evangelio o vive en rebeldía. Hablamos de quienes simplemente escuchan, entienden, reconocen, pero no actúan. La palabra los toca, pero no los transforma.
El mensaje los conmueve por un instante, pero luego lo dejan pasar como si no fuera urgente. Y es precisamente a este tipo de corazón al que el autor de Hebreos lanza una de las advertencias más directas y severas de todo el Nuevo Testamento. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2:3. El problema aquí no es la negación, sino el descuido. El alma que posterga la decisión, que aplaza el compromiso, que silencia la voz de Dios bajo la promesa vacía del mañana, se pone a sí misma en peligro. Y lo hace sin notar que, poco a poco, esa postergación va endureciendo el corazón. Ignorar la salvación no es solo dejar pasar una oportunidad, es cerrarle la puerta al único que puede rescatarnos. Lo más alarmante es que muchas personas creen estar bien espiritualmente solo porque no han caído en pecados graves. Siguen asistiendo a cultos, repiten versículos, hablan el lenguaje de la fe, pero en lo profundo han dejado de responder al llamado de Dios. Y cuando esa indiferencia se normaliza, la tibieza se instala como una capa espesa sobre el corazón. Jesús fue claro en su advertencia a la iglesia de la Odisea: porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No se refería a incrédulos, sino a creyentes acomodados, insensibles, confiados en su propia autosuficiencia espiritual. El tibio no se rebela contra Dios, simplemente se acostumbra a vivir sin pasión, sin temor, sin hambre de lo santo. Y es ahí donde muchos se pierden, no porque odiaron a Dios, sino porque lo ignoraron, porque siempre pensaron que habría tiempo más adelante, porque creyeron que podían mantenerse a medio camino sin consecuencias. Pero cada vez que pospones el arrepentimiento, cada vez que eliges no responder, el alma se endurece un poco más, hasta que llega el momento en que ya no puedes sentir. Y cuando ya no puedes sentir, tampoco puedes volver. Si hoy estás escuchando estas palabras y algo en ti se incomoda, si sabes que has postergado decisiones espirituales importantes, si reconoces que has vivido en rutina y tibieza, entonces escucha esta advertencia como una expresión del amor de Dios, no como una condena. Él no te habla para aplastarte, sino para despertarte. Porque ignorar la salvación no es neutral, es mortal. Este puede ser tu último llamado, no porque Dios se canse de ti, sino porque tú puedes quedarte sordo a su voz. Y una vez que ya no escuchas, ya no puedes responder. Por eso el momento de volver no es mañana, es hoy. El tiempo de despertar no es cuando sientas ganas, es ahora. No descuides lo que Cristo pagó con sangre. No ignores lo que el cielo gritó desde la cruz. Porque una salvación tan grande, si es despreciada, no deja escapatoria. Uno de los momentos más devastadores para un alma no ocurre cuando Dios corrige, ni siquiera cuando disciplina, sino cuando ya no habla. Porque mientras Él sigue confrontando, aún hay esperanza. Pero cuando guarda silencio, cuando su voz se apaga, cuando el alma se acostumbra a vivir sin su presencia, estamos ante una señal alarmante. El juicio ha comenzado en forma de abandono. Dios no siempre retira su favor con violencia. A veces simplemente se aleja, y lo más trágico es que muchos no se dan cuenta. Han vivido tanto tiempo ignorando su palabra, resistiendo su espíritu, justificando su pecado, que han llegado a un punto donde la ausencia de Dios les parece normal. Ya no oran como antes, ya no sienten lo que sentían, ya no lloran, ya no tiemblan, y lo peor, ya no les importa. En Génesis 6:3, antes del diluvio, Dios declaró una frase que resuena con peso profético hasta hoy: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No es una amenaza vacía, es una advertencia del límite invisible que el corazón humano puede cruzar si insiste en resistirse al llamado divino. No porque Dios no quiera salvar, sino porque llega un punto donde el hombre ya no quiere ser salvo. A veces pensamos que siempre habrá una segunda oportunidad, una nueva predicación, un último susurro, pero la Escritura es clara: el espíritu no luchará para siempre. Llega un momento en que, si el alma ha cerrado tantas veces la puerta, Él deja de llamar, no por capricho, sino por respeto a la libertad del ser humano. Y ese silencio no es casual, es juicio.
lo vemos reflejado en la vida de Saúl, el primer rey de Israel. Fue ungido, guiado, advertido, pero su orgullo, su desobediencia y su afán por controlarlo llevaron a rechazar la voz de Dios una y otra vez, hasta que llegó el día en que Dios dejó de responderle ni por sueños, ni por profetas, ni por visiones. Y Saúl, desesperado, buscó una médium para escuchar algo del mundo espiritual. Ya era demasiado tarde. Dios había callado y no volvió a hablarle. Tal vez hoy tú sientes que algo dentro de ti se ha apagado, que aquella voz que antes te tocaba con poder ya no está, que la palabra no te confronta, que la adoración no te conmueve, que tu conciencia se ha vuelto piedra. Y aunque intentas justificarlo con frases como «es solo una etapa», «es el estrés» o «Dios sabe cómo soy», la verdad es que estás viviendo sin su presencia y sin darte cuenta. La costumbre al silencio de Dios es una forma sutil de muerte espiritual, y la mayoría no lo percibe hasta que ya no hay retorno. Por eso, si hoy sientes que algo dentro de ti aún reacciona, que algo en tu alma aún clama por su presencia, no lo ignores. Porque si aún escuchas esta advertencia con temor, es que Él todavía está hablando, pero no presumas de ese privilegio. Porque el silencio de Dios no llega de golpe, llega cuando menos lo esperas, como resultado de muchas resistencias pequeñas, muchas excusas repetidas, muchas veces en las que elegiste no obedecer. No hay juicio más severo que un cielo cerrado, no hay castigo más frío que una vida sin dirección divina. Y no hay alma más perdida que aquella que ni siquiera nota que Dios ya no está. Hoy, mientras todavía oyes su voz, responde. Porque cuando Dios ya no llama, es porque decidió no volver. Uno de los retratos más solemnes que Jesús pintó sobre el fin de los tiempos se encuentra en la parábola de las 10 vírgenes. No fue dirigida a incrédulos, paganos ni rebeldes declarados. Fue dirigida a personas que esperaban al esposo. Personas que, a los ojos de todos, formaban parte del pueblo que aguardaba la venida del Señor. Pero la historia no termina bien para todas. Dice el texto en Mateo 25 que 10 vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas llevaban lámparas, todas parecían listas, todas se dormitaron mientras esperaban. Pero solo 5 de ellas llevaban aceite de reserva. Las otras 5, llamadas insensatas, tenían lámparas pero no aceite suficiente para resistir la espera. Y cuando finalmente se escuchó el clamor, «Aquí viene el esposo, salid a recibirle», las lámparas de las insensatas se estaban apagando. Corrieron a buscar aceite, pero fue tarde. Cuando regresaron, la puerta ya estaba cerrada. Y la respuesta que recibieron al golpearla es una de las frases más aterradoras que jamás se pronunciarán desde el cielo. «De cierto os digo, no os conozco». Este no es un mensaje para los que están lejos, es un llamado de alerta para los que parecen estar cerca, aquellos que tienen apariencia de piedad, pero no sustancia espiritual, aquellos que se visten como vírgenes prudentes, que participan de reuniones, que manejan el lenguaje religioso, pero no tienen aceite. El aceite en la Escritura representa al Espíritu Santo, la unción, la vida interior, la comunión con Dios que no se ve, pero que sostiene la llama encendida cuando llega la noche. Hoy muchos viven con lámparas visibles, pero sin aceite escondido. Se apoyan en una imagen, en una tradición, en una emoción ocasional, pero no hay profundidad, no hay búsqueda diaria, no hay arrepentimiento verdadero. Y cuando el clamor final se escuche, que llegará sin aviso y sin margen de reacción, será demasiado tarde para correr. La puerta no se cerrará por falta de información, sino por falta de preparación. La tragedia de esta parábola no está solo en el juicio, sino en la proximidad que no fue suficiente. Ellas estaban cerca, sabían a quién esperaban, salieron al encuentro, pero se confiaron en su apariencia y no cuidaron su interior. Estuvieron tan cerca y terminaron tan lejos. Lo más peligroso no es estar completamente perdido, sino estar parcialmente despierto. No es negar al esposo, sino asumir que estar en la comitiva es garantía de entrada. Pero el esposo no se impresiona con lámparas,
se conmueve por el aceite. Él no busca rostros conocidos, busca corazones consagrados. Si sientes que has vivido con una lámpara sin aceite, si sabes que tu comunión con Dios se ha vuelto superficial, rutinaria o simplemente decorativa, esta parábola no llega para condenarte, llega para alertarte. Mientras la puerta esté abierta, aún puedes llenar tu vasija. Pero si esperas a último momento, quizás descubras que la entrada ya no depende de correr, sino de haber estado listo. No vivas con la presunción de que por estar cerca ya estás dentro. No te conformes con tener una forma si no tienes fuego, porque el día que la puerta se cierre, ya no habrá más advertencias, ni margen, ni espera. Solo dos palabras que separarán destinos para siempre: te conozco o no te conozco. Después de escuchar advertencias tan serias sobre el juicio, el endurecimiento y la puerta que se cierra, quizás surja una reacción común en el corazón del oyente: pero Dios es bueno, Él me conoce, su gracia es infinita. Y es cierto, Dios es bueno y su gracia es real. Pero el problema no está en lo que Dios es, sino en lo que el corazón humano ha hecho con esa verdad. Porque si bien la gracia fue diseñada para levantarnos, hoy muchos la han convertido en un colchón para caer y quedarse allí. El apóstol Pablo, en Romanos 6:1, confronta esta distorsión desde el primer siglo con una pregunta que resuena con fuerza hasta hoy. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y responde con una rotunda negación: en ninguna manera. La gracia no es un permiso para pecar tranquilo, no es una excusa para vivir en tibieza, ni una justificación para sostener conductas que el Espíritu ya confrontó. La gracia es un puente hacia la transformación, no una manta para el autoengaño. Es el regalo más costoso que el cielo ofreció, y despreciarlo con una vida incongruente es uno de los actos más ofensivos ante Dios. Muchos hoy han reducido el Evangelio a una frase cómoda: Dios me ama tal como soy. Y aunque es cierto que el amor de Dios te alcanza en tu estado actual, ese mismo amor no te deja allí. La gracia que no te cambia no te salvó. Porque si después de haber conocido la verdad, sigues viviendo como si nunca la hubieras escuchado, entonces no estás recibiendo la gracia, estás abusando de ella. Jesús no murió en la cruz para que vivamos confiados en una falsa seguridad. Murió para romper las cadenas del pecado, no para que aprendas a caminar con ellas puestas sin sentir culpa. Cada gota de sangre derramada clama por una respuesta, una vida santa, agradecida, rendida. El abuso de la misericordia no es menor a los ojos de Dios. De hecho, Jesús fue más severo con los hipócritas religiosos que con los pecadores declarados. Porque la dureza espiritual no nace del pecado externo, sino de la falsa tranquilidad que produce una gracia mal entendida. Es esa peligrosa sensación de creer que nada está mal porque Dios ya me perdonó, sin evaluar si realmente hubo arrepentimiento y fruto de cambio. No se trata de caer, todos caemos, sino de permanecer en el suelo mientras decimos: la gracia me cubre. Esa es la señal de un corazón que ya no lucha por agradar a Dios, sino que busca justificar su comodidad espiritual. La gracia no adormece la conciencia, la despierta. No apaga la alarma del espíritu, la enciende. No te permite permanecer igual, te empuja a ser transformado. Si lo que llamas gracia no te lleva al altar, no te inspira obediencia, no produce quebranto, entonces no estás caminando bajo la gracia, sino bajo un engaño. Dios es lento para la ira, pero no es ciego. Su paciencia tiene un propósito: llevarnos al arrepentimiento. No juegues con ese tiempo, no asumas que su silencio es aprobación, porque cuando la gracia es despreciada, lo que sigue es juicio. Y como dice Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Hoy la gracia está extendida, hoy la puerta sigue abierta. Pero no es para que permanezcas en el mismo lugar, sino para que entres, te rindas y comiences a vivir como quien realmente ha sido perdonado. No juegues con lo que costó tanto, porque quien juega con la gracia termina perdiéndolo todo.
Después de tantas advertencias solemnes, quizás haya en tu corazón una pregunta tan dolorosa como esperanzadora. ¿Cómo vuelvo a Dios de verdad? Porque no se trata solo de sentirse mal por el pecado, ni de repetir una oración emocional. Lo que Dios busca no es un acto momentáneo, sino una decisión radical, interna y continua, el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento bíblico no es remordimiento, ni vergüenza, ni culpa pasajera. Es un giro profundo en el alma, es ver el pecado como Dios lo ve. Es odiar lo que antes amabas y amar lo que antes ignorabas. Es pasar de un camino ancho a uno estrecho, de un corazón dividido a un corazón rendido. Es más que decir perdón, es vivir como alguien que fue perdonado. David, después de su caída, no solo lloró, se quebrantó, no solo pidió limpieza, pidió un nuevo corazón. Dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese clamor no vino de alguien que quería aliviar la culpa, sino de alguien que quería restaurar la comunión. Esa es la diferencia entre el que quiere sentirse mejor y el que quiere ser cambiado. Volver a Dios implica 3 pasos esenciales: confesar, renunciar y obedecer. Confesar no es solo admitir lo que hiciste, sino estar de acuerdo con Dios en que fue pecado. Es dejar de justificarte, de culpar a otros, de esconderte detrás de excusas. Es poner la verdad sobre la mesa, sin adornos, sin máscaras, sin medias tintas. Renunciar es cortar con lo que te aleja de Él. A veces no es un pecado visible, sino una relación, un hábito, un pensamiento, un estilo de vida. Volver a Dios significa cerrar la puerta a todo lo que abrió grietas en tu comunión con Él. No puedes reconciliarte con Dios mientras sigues abrazando aquello que lo ofende. No puedes caminar en su dirección si tus pasos siguen atados al pasado. Y obedecer es la evidencia de que tu arrepentimiento fue real, porque quien se ha encontrado de nuevo con Dios ya no vive preguntando: ¿es pecado?, sino: ¿te agrada, Señor? La obediencia no nace del miedo, sino del amor. No es pesada cuando tu alma ha sido restaurada. Dios no está buscando palabras bonitas ni promesas emocionales, está buscando quebrantamiento auténtico. Y a ese corazón Él jamás lo rechaza. Dice el Salmo 51:16, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si aún respiras, si aún sientes que algo dentro de ti se conmueve, es porque todavía puedes volver. Pero debes hacerlo como el hijo pródigo, dejando atrás el lugar donde te perdiste, reconociendo que has pecado y volviendo al Padre no como quien exige derechos, sino como quien se rinde por completo. El Padre sigue esperando, no con castigo en la mano, sino con un manto nuevo, no con reproche, sino con restauración. Pero no puedes volver a medias, no puedes negociar tu regreso. O te rindes por completo o no te has rendido en absoluto. Volver verdaderamente a Dios no es simplemente retroceder a un punto anterior, como si todo se rebobinara y quedara como estaba antes de la caída. Cuando un alma se rinde con sinceridad, cuando el arrepentimiento es genuino y la entrega es completa, Dios no se limita a limpiar lo que estaba sucio. Él transforma desde lo más profundo, rediseña el corazón y produce una obra tan poderosa que la persona que se levanta no es la misma que se arrodilló. Es alguien nuevo, es alguien nacido de nuevo. La restauración de Dios no consiste solo en perdonar el pasado, sino en conceder una identidad completamente nueva. No es un simple acto de misericordia emocional, es un milagro espiritual. La Escritura lo afirma con total claridad. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso significa que ya no vives definido por lo que hiciste, ni por lo que sufriste, ni por los errores que marcaron tu historia. Tu identidad ya no está atada a tu caída, sino a tu redención. Eres una nueva creación, no porque tú lo lograste, sino porque Cristo te lo otorgó. La verdadera restauración no es solo interna, aunque comienza en el alma. Se manifiesta en la forma en que vives, en la manera en que hablas, en cómo tomas decisiones y en lo que priorizas.
Una vida restaurada no sigue los mismos patrones de antes, no camina con las mismas sombras, no coquetea con las mismas cadenas, porque cuando el Espíritu Santo regresa a ocupar su lugar en el centro del corazón, todo cambia alrededor, y no por esfuerzo humano, sino porque ahora fluye una nueva vida desde adentro. Cuando el hijo pródigo volvió a casa, el padre no se detuvo en su miseria. No lo interrogó sobre cada error, no exigió explicaciones. Lo vistió, lo restauró, lo abrazó, lo llamó hijo como si nunca hubiera dejado de serlo. Así actúa el amor perfecto, no solo te recibe, te reintegra, y no para que vivas con miedo a fallar otra vez, sino para que vivas con gratitud y responsabilidad por la segunda oportunidad que el cielo te entregó. El gozo de una vida restaurada no se basa en haber dejado atrás un pecado, se basa en haber recuperado la comunión con el Padre. Porque eso es lo que más se extraña cuando se pierde. No es el ministerio, ni las bendiciones, ni el lugar en la iglesia, es su presencia. Y cuando Él vuelve, todo lo demás se ordena. Una persona verdaderamente restaurada no necesita demostrarlo con gritos o declaraciones públicas. Su vida habla sola. La transformación se nota en su carácter, en su sensibilidad al espíritu, en su obediencia silenciosa, en su humildad. Es alguien que sabe de dónde fue rescatado y no tiene intención de volver allí. Es alguien que ya no vive por temor al castigo, sino por amor al que lo salvó. Es alguien que ha probado la gracia, no como teoría, sino como experiencia viva. No importa cuántos errores haya cometido, ni cuán profundo haya caído, ni cuánto tiempo haya estado lejos. Si ha sido restaurado por Dios, entonces lo viejo ya no tiene autoridad sobre él. El infierno puede recordarle su pasado, pero el cielo ya escribió su futuro. Y ese futuro está marcado por la transformación, por el fruto visible del Espíritu, por una comunión real que ya no depende de emociones, sino de una convicción arraigada en la verdad. Porque al final no importa lo que fuiste, no importa cuánto te alejaste, lo que realmente importa es quién eres ahora y a quién perteneces. Y si ahora perteneces a Cristo, entonces tu vida será una evidencia viva de que la restauración de Dios no solo limpia, transforma para siempre. Después de todo lo que hemos recorrido hasta aquí, las advertencias, los pecados que cierran puertas, la restauración ofrecida a quien se rinde de verdad, queda una verdad fundamental que no puede ser ignorada. No basta con comenzar bien, hay que llegar hasta el final. Porque en el reino de Dios, la fe que salva es la que persevera. Jesús no dijo, el que crea una vez será salvo, sino el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Y esas palabras, pronunciadas en medio de su discurso profético sobre los últimos tiempos, resuenan con más fuerza que nunca en nuestra generación. Perseverar no es un acto heroico de un momento, no es una emoción intensa ni un impulso ocasional. Es una decisión diaria, constante, a veces silenciosa, muchas veces solitaria. Es elegir seguir creyendo cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Es seguir obedeciendo cuando no sientes nada. Es permanecer fiel cuando nadie te ve, cuando nadie te aplaude, cuando parece que Dios está callado. Perseverar es la prueba de que tu fe no depende de circunstancias, sino de convicción. Pero nadie persevera por casualidad. La fidelidad no se improvisa, se entrena, se cultiva, y eso requiere disciplina espiritual. Así como el cuerpo necesita hábitos para mantenerse fuerte, el alma necesita una rutina de alimento y resistencia. La oración constante, el estudio de la palabra, la meditación silenciosa, el ayuno, la confesión diaria, todas estas prácticas no son accesorios opcionales de la vida cristiana. Son la base sobre la cual se edifica una fe que aguanta las tormentas. Además, ningún creyente fue diseñado para perseverar solo. El diseño de Dios siempre incluyó comunidad. La iglesia no es solo un lugar donde se congrega gente los domingos. Es una red de apoyo, un cuerpo espiritual, una familia donde los débiles se fortalecen, donde los caídos son levantados, donde la fe de uno alimenta la fe del otro. Si intentas caminar solo, caerás,
Pero si caminas rodeado de otros que también están decididos a llegar, tendrás manos que te sostengan cuando flaquees, porque aunque la salvación es personal, la perseverancia se fortalece en comunidad. Y hay otro factor que muchas veces pasamos por alto: la obediencia en las cosas pequeñas. Muchos quieren ser fieles en el día de la prueba, pero no son obedientes en el día común. Esperan resistir el fuego del horno, pero no son capaces de vencer una tentación silenciosa. La perseverancia no se construye en el día del juicio, se forja en la rutina diaria, en decir sí a Dios cuando nadie te exige, en cerrar puertas al pecado cuando nadie lo ve, en decidir seguir cuando no hay emoción ni recompensa inmediata. Allí es donde se forma un corazón firme, porque vendrán días malos. Jesús lo prometió, no hay excepción. Vendrán tiempos de prueba, confusión, persecución, oscuridad. Y en ese día solo permanecerán firmes los que hayan echado raíces profundas antes de que llegara la tormenta. No se puede improvisar una fe sólida en medio del caos. Se prepara ahora, se decide hoy. Si has sido restaurado, si has vuelto al camino, si has reconocido tus errores y quieres caminar en verdad, entonces tu próximo paso no es solo agradecer por la segunda oportunidad, es comprometerte a perseverar hasta el final, a caminar con intención, a cuidar tu alma, a permanecer despierto, porque no gana el que corre más rápido, gana el que no se detiene. Y si hoy decides no detenerte, no mirar atrás, no negociar tu fe, entonces no importa cuán difícil sea el camino, llegarás. Hemos recorrido un camino profundo, solemne, lleno de advertencias y también de esperanza. Hemos hablado de pecados que cierran puertas, de corazones que se endurecen, de llamados que dejan de oírse. También hemos visto la posibilidad real de restauración, de un regreso genuino al Padre, de una transformación que no solo limpia, sino que reconstruye. Pero ahora llegamos al momento más importante de este mensaje, el punto de decisión. No solo de reflexión, no solo de emoción. Es el instante en el que, con total conciencia, debes responder al llamado que el Espíritu Santo ha estado haciendo a tu corazón desde el primer segundo de este video. Porque por más que hayas entendido la gravedad del pecado, por más que hayas sentido convicción en tu alma o lágrimas en tus ojos, nada cambiará hasta que tomes una decisión. Y esa decisión no puede seguir postergándose, no puede esperar a que tengas más tiempo, ni a que te sientas más listo. La palabra lo dice sin rodeos: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No mañana, no cuando tengas menos estrés, no cuando todo se acomode. Hoy. La gran mentira de esta generación no es negar la existencia de Dios, sino asumir que siempre habrá otra oportunidad, que siempre habrá un próximo domingo, una próxima prédica, una próxima oración. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. En cada página de las Escrituras se repite una urgencia divina: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Porque habrá un momento, no sabemos cuándo, en el que el silencio reemplazará la gracia, en el que el juicio sustituirá la misericordia, en el que la puerta se cerrará y no volverá a abrirse. Tal vez hoy sientes que estás lejos, que hay cosas que no puedes soltar, que todavía hay luchas no vencidas, heridas no sanadas, cadenas no rotas. Pero permíteme decirte esto: nunca estarás más listo que ahora. Porque la restauración no comienza cuando logras cambiar, sino cuando te entregas tal como estás. El milagro no empieza con tu fuerza de voluntad, sino con tu rendición total. Y si en este momento tu alma está inquieta, si sientes que cada palabra resuena dentro de ti con más fuerza que cualquier otra cosa que hayas escuchado, no lo ignores. Esa incomodidad es la voz del Espíritu. Ese ardor en el pecho es la presencia de Dios llamándote. Ese temblor en tus pensamientos es el cielo mismo empujándote a reaccionar. No se trata de emociones, se trata de eternidad. No se trata de si te sientes digno, sino de si estás dispuesto. Porque mientras estés respirando, Dios aún no ha cerrado el capítulo de tu historia. Pero no confundas su paciencia con permiso. Él espera, pero no lo hará para siempre. Él llama, pero no golpeará eternamente.
Hoy puede ser tu última oportunidad de decir, basta. De soltar lo que te ata, de cerrar las puertas al pecado, de dejar atrás esa doble vida, de apagar esa voz que justifica lo injustificable. Hoy puede ser el día en que tu historia cambie para siempre. Pero para eso debes elegir, no a medias, no por miedo, no por emoción, sino con todo tu corazón. La vida eterna no es una promesa para los que escuchan, sino para los que responden. No te quedes en la orilla del arrepentimiento. Da el paso. Elige hoy, antes que sea demasiado tarde. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo que no le diré a todos. Eres parte de una minoría muy especial. Muy pocas personas logran permanecer hasta el final de un mensaje como este. Muchos se distraen, otros se incomodan, algunos simplemente no soportan la verdad. Pero tú decidiste quedarte. Tú decidiste escuchar cada palabra, permitir que la verdad te atravesara, que el Espíritu te hablara. Y por eso quiero felicitarte, no por haber escuchado un video, sino por haber dado un paso más en tu proceso espiritual. Este no ha sido un mensaje fácil. Ha sido una confrontación directa con algunas de las realidades más serias de la vida cristiana. Hemos hablado de pecados que Dios no perdona, de corazones que se endurecen, de puertas que se cierran y de llamados que no duran para siempre. Pero también hemos hablado de restauración, de transformación, de oportunidades aún abiertas para el que se rinde, de una gracia que no solo perdona, sino que cambia radicalmente al que la recibe con humildad. Hoy sabes algo que muchos ignoran. No se puede jugar con la eternidad. No se puede caminar cerca del fuego sin quemarse. No se puede vivir en la ilusión de que siempre habrá tiempo. Porque el reloj de Dios no se mueve con la lógica humana. Él llama, o luego guarda silencio. Él ofrece, y luego juzga. Y quien escucha su voz y no responde, corre el riesgo de despertar un día con el alma vacía y el cielo cerrado. Pero tú, que has escuchado hasta el final, aún estás a tiempo. Y más que eso, has demostrado que hay hambre en tu interior. Hambre de verdad, de corrección, de propósito. Hambre de Dios. Y si ese fuego está encendido, no permitas que se apague. No vuelvas a lo que dejaste atrás. No te acomodes en la rutina. No te engañes creyendo que con este video es suficiente. Esto apenas es el comienzo de un nuevo despertar en tu vida. Por eso quiero pedirte algo especial. Solo si llegaste hasta aquí, comenta la frase «Elegí la eternidad hoy». Es una declaración sencilla, pero profunda. Esa frase me mostrará quiénes son los que realmente están siendo alcanzados, quebrantados, formados. Me mostrará los nombres de los elegidos que están yendo más allá de las emociones y están abrazando un compromiso real con Dios. Tu comentario no es solo un gesto, es una señal, como una piedra levantada en el Jordán, como una marca espiritual en tu camino. Y puede ser la chispa que otro necesite ver para quedarse también hasta el final. Y si aún no lo has hecho, quiero que pienses seriamente en lo que significa estar suscrito a un canal como este. No es una suscripción común, es como tener una lámpara encendida en medio de la noche. Como recibir alimento cuando el mundo entero está ayunando de verdad, como una antorcha espiritual encendida en tu bolsillo. Suscribirte es una declaración de guerra contra la tibieza, es decirle al sistema que eliges alimentar tu alma y no tu carne. No suscribirte es quedarte a la intemperie, es decir, con tus actos, que no necesitas este tipo de mensajes, pero si te quedaste hasta el final, ya sabes que sí lo necesitas. No lo hagas por mí. Hazlo por ti, hazlo por los que vendrán, porque cada clic, cada me gusta, cada suscripción es un grano de trigo que cae en tierra y puede dar fruto eterno en alguien más. Comparte este video, no con timidez, sino con la certeza de que puede ser el último mensaje que alguien escuche antes de tomar una decisión eterna.
Y si esta fuera la única oportunidad que tiene tu mejor amigo, tu hermano, tu vecino, tu hijo, para escuchar lo que tú escuchaste hoy, y por último, sigue caminando con nosotros. Este canal no es un entretenimiento, es un altar. No estamos aquí para llenar tiempo, sino para despertar a los dormidos, fortalecer a los débiles y preparar a los santos. Cada video es una pieza del mensaje completo, cada palabra una semilla. Y si te comprometes a seguir, vas a ver cómo tu fe se afila, tu discernimiento se agudiza y tu amor por la verdad se vuelve inquebrantable. No olvides esto: el que persevera será salvo, el que se mantiene encendido no será apagado, y el que escucha hasta el final demuestra que está listo para lo que viene. Comenta ahora: elegí la eternidad hoy, y deja que el cielo registre tu nombre entre los que no solo oyeron, sino que decidieron. Nos vemos en el próximo mensaje. Sigue caminando, no mires atrás, lo mejor aún está por revelarse.